San Lucas capítulo 6 en tu Biblia, me gustaría que lo busques. Ya hemos mencionado el texto de Juan, donde el Señor Jesús dice que Él vino para darte vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Y uno, claro, cuando se encuentra que lo que menos tiene es abundancia y que en algunos casos hasta lo que menos tenemos es vida, porque a veces estamos pasando algunas cosas que son difíciles o complejas. Muchas cosas nos llevó errar el camino, equivocarnos o hacer cosas equivocadas. O alguna vez no ha hecho una inversión que después salió todo al revés. ¿Sí? El que ganó fue tu socio y vos te quedaste sin nada. Pasa donde de repente crees que va a armar un equipo y el primero que queda afuera sos vos, aunque eres el dueño de la pelota, ¿no? Pasan esas cosas y de algunas una se repone más rápido, más fuerte, y de algunas lleva otra vez tiempo creer. En muchos casos las equivocaciones llevan a que uno se pregunte si vale la pena. No sé si les pasó, pero obviamente que creo que hemos pasado por alguna de esas cosas. Y que hablar del amorío, ¿qué le parece? ¿Hablamos de eso? Enamorarse. Y alguien podría decir, ay, déjeme que le cuente, pastor. Lo mío es una novela. Y bueno, y ahí entramos, ¿no? Entonces a contar nuestra historia de amor. Y veníamos tan bien hasta la curva, ¿no? Y en la curva nos quedamos solos. Y pasan esas cosas, ¿sí o no? Vamos a ser honestos, pasan, ¿no? Y con el que Cledia se casó era un lindo chico. Bastante lindo. El tiempo fue pasando, el viento, sucundum, las olas y el viento, y muchas chapas se volaron. Y lo que eran una estructura de ravioles, ahora tiene todos los ravioles amontonados, ¿no? El tiempo pasa. Entonces muchas de esas cosas que cuando nos miramos al espejo, miramos la foto de nuestro casamiento, y yo dije, ¿cómo entré en ese traje, no? Parecía una funda de almohada, flaquito era, y entraba bien. Y hoy día, claro, todo con la sábana y me queda corto, ¿no? Entonces, todo va cambiando. Y las expectativas que teníamos de la vida y los sueños y esas cosas que creíamos que iba a ser tan lindo como cuando lo soñaste, que era chiquita o chiquito. Y así va a ser. Y bueno, pero todo fue diferente. Y entonces, cuando nosotros pensamos eso y tratamos de entender el corazón de Dios y nuestra existencia, lo de Dios es una historia de amor con vos y conmigo. ¿Sabías eso, no? Dios te planeó en amor. Pero a veces en algunas partes de todo ese desarrollo, crecimiento o la vida, alguna de esas partes en nosotros se detuvo. Y no sé cuál fue la razón. Cada uno vivimos una experiencia diferente. Desengaño y frustración y hasta enojos y un montón de cosas. Pero yo quiero ir a este pasaje de Lucas capítulo 6 y en el versículo 43 al versículo 45 el Señor Jesús, la palabra de Dios, Dios mismo en persona, le colocó un subtítulo a este pasaje y dice, por los frutos los conocerás. Míralo al de al lado y preguntarle, ¿vos que sos limón, naranja, durazno? Hay muchos duraznos, muchos duraznos. Y durazno pelón también habemos algunos. Hay de todo, hay de todo.
algunos como sandía, otros melones. Ahí vamos. Pero cuando mirás el árbol, leamos. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas uvas, ¿verdad? Y dice, el hombre bueno, del buen tesoro, ¿de dónde? De su corazón, que saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, que saca lo malo. Y terminas diciendo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando miro este mismo pasaje en el libro de Mateo, Mateo habla un poquito más enfáticamente y dice, debemos cuidarnos, ¿sí? De cuidarnos de muchas cosas. Y dice el verso 19, y todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. O sea, Dios espera, más allá de tu fracaso y frustración y enojo y todo lo que más agreguemos ahí en nuestra propia historia, Dios te creó con un propósito maravilloso, y es que seas de bendición, que tu vida sirva para algo. Te lo voy a decir así fácil, que tu vida sirva para algo. Hay un eslogan en la entrada de nuestra ciudad, dice que el que no sirve el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es un eslogan que no tiene nada que ver con el cristianismo, tiene que ver con la lógica y un pensamiento humano, pero tiene razón, sí que la tiene. Sí que la tiene. Entonces, cuando Mateo me hablaba de esta manera y él decía que todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego, sinceramente ahí pensé en eso. Dice, uy, Señor, ¿cómo es esto? Una nueva versión internacional, o la nueva traducción viviente, dice, lo que uno dice o comenta o sugiere brota de lo que hay en nuestro corazón. No es inevitable. Así que estar con alguien un par de minutos, enseguida identificamos para dónde va la cuestión. ¿Qué hay? ¿Qué es importante? ¿Qué es importante? Y obviamente que en un tiempo de situación de recesión en Argentina tenemos tanto comentario negativo, ¿sí o no? Tenemos para decir tantas cosas que no funcionan. Tenemos tanto para decir de lo que perdimos o de lo que estamos perdiendo. Y algunos dicen, todavía no lo perdí, pero seguro que eso se va a ir, no lo voy a tener. Pensamos en esas cosas y entonces enseguida en nuestro corazón lo que viene es, ay, sí, esto es difícil. Pero la palabra del Señor, la Biblia, habla de que cada árbol, que cada persona, que cada uno de nosotros necesitamos saber y dar nuestro fruto, el mejor. ¿Y cuál, pastor? El que Dios dispuso en tu vida y en tu corazón. Le voy a hacer un comentario cortito nada más. Y seguro que conoces a alguien que es una persona que le va bien, pero a él le va bien. A nadie más le va bien. En algunos casos le va tan bien a él, pero a su papá y a su mamá le importa tres pitos si le va mal. Es tan egocéntrico, es tan él mismo, que si le va bien para él y punto, se terminó. Así que si vos no la pegaste, si vos no la invocaste, olvídate, no te voy a ayudar. Así que te trata de que vos derrochás, de que perdiste las oportunidades, y algunas hasta llega a ser cierto, pero él sabe qué. El hombre de Dios, la mujer de Dios, Dios dice en Salmo número 1, bienaventurado el varón
que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burlones o de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley, o sea, en la palabra medita de día y de noche. Y entonces el verso 3 dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y que su hoja no cae. Y todo lo que hace, y todo lo que hace, grítemelo, todo lo que hace. ¿Esa es tu realidad o no es tu realidad? Porque debe ser tu realidad. Todo lo que haces tiene una forma de que prospera. Hay alguien que se siente beneficiado con tu vida, y no son solamente tus hijos. Hay algo que con lo que estás dando, y eso que estás dando Dios te lo dio no para vos. Dios te lo dio para bendecir, para ayudar. Por eso que me encanta cuando veo ni siquiera son grandes profesores de fútbol, pero están ahí en un rincón, en una canchita, enseñándole a los pibes del barrio a patear la pelota. Don Chiche fue ese hombre que me enseñó a patear la pelota. Yo era de pata grande de chiquito, imagínense. Una pata así. ¿Qué va a controlar un gurí con una pata así? Y don Chiche Sosa me dijo: no va a ser número 9, pero yo te voy a poner acá justo adelante del arco. Con esa pata no dejes pasar a nadie, nada más. No fue muy técnico, no se mató explicándome, pero dijo que no pase ningún pibe por acá. Alguien que con lo que tuvo, mucho o poco, hizo algo con esta patadura. Me enseñó a jugar a la pelota. Me enseñó que se podía. Y después crecí como un fideo rápido. Dijo: así que todo lo que viene por el aire, Daniel, métale la cabeza. No había mucha explicación, pero el cariño de ese hombre, hasta el día de hoy, jamás me olvidaré de él. Jamás. Gente que se dedicó con lo que tenía, lo dio. Frutos. Los hijos de Dios se los conoce por los frutos. Y no solo los frutos del Espíritu, ya los hablé hace 2 semanas de eso. Pero hoy hablo de tu vida, hoy hablo de lo que tenés. Y hay algunas cosas que no nos animamos ni siquiera a mostrarlas, pero un árbol, para estar fuerte y vigoroso, y que su follaje y su vida y todo lo que está ahí tiene que estar bien prendido, arraigado, se tiene que alimentar. Eso significa que no puede vivir en una maceta, necesita vivir en la tierra y ser regado con la gracia y con el abundante amor que Dios tiene para cada ser humano, para cada persona. Y hermanos, eso hace que finalmente esté la condición dada para que tu vida dé frutos, sea una bendición. Todo lo que te viene a la mano, hacelo, porque Dios algo va a sacar bueno de todo eso. Como hijos de Dios debemos cuidar nuestra identidad en Cristo. Y para eso yo tengo que estar plantado en el Señor Jesucristo. ¿Se entiende eso? Él es quien me da todos los nutrientes que yo necesito. Sí, hermanos, que nuestras raíces estén arraigadas en esa corriente de agua viva, que no es otra cosa más que el Espíritu Santo de Dios. No es otro, es Dios mismo con nosotros, haciendo que nuestra vida rinda frutos. Hebreos dice de esta manera, Hebreos 12:11, dando abundante frutos apacibles de justicia. Esta palabra apacible es frutos de paz y de justicia, que son por medio de nuestro Señor Jesucristo, para alabanza y para gloria de su nombre. Y aquí quiero redondear esta idea, que muchas veces esa forma egocéntrica de creer que es la vida y que es mía y que la vivo como me da la real gana, ¿no? Algo así decimos. Y que soy el dueño, el propietario de hacer con ella lo que quiero. Y la verdad que no es cierto. Cledia recién
mencionaba a los niños o las niñas que aún tu nombre ni siquiera es una ocurrencia de padres. Dios despierta la palabra, Dios despierta el nombre. Y aunque nosotros digamos, no, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Cuando le puse nombre pensé en otra cosa. Dios pensó, Dios planeó. Y nuestra existencia, y tu existencia y la mía, tiene que ver con un propósito y un plan de Dios. Y tal vez no lo entendiste todavía. Y por eso que a veces vivimos esa frustración. Pregunto, ¿alguna vez alcanzó lo que quería y cuando lo tuvo no supo para qué lo quería? La gran mayoría vivimos esa experiencia. Después que nos enchinchamos y trabajamos duro por tenerlo. Cuando lo tuvimos dijimos, ¿y ahora qué? Ya está, ya lo tengo, ¿y qué? ¿Para qué sirve? O tener el dinero para comprar algo y después que lo compraste dijiste, ¿para qué compré esta porquería? ¿No? Todos hicimos ese mal negocio, ese mal negocio. Hoy día podemos ver, y lo digo realmente con un temor reverente y con dolor en mi corazón, que muchos se jactan de ser hijos de Dios, pero sus obras y sus acciones niegan la veracidad de la existencia de un Dios justo, maravilloso. No es un Dios que castiga, es un Dios que ama. Pero muchas veces decimos lo que escribimos con la mano. Ok, lo que escribimos con la mano lo borramos con el codo. Entonces, hablo de eso, de que nuestra vida tiene que poder expresar, y es cierto, tal vez hay enojos en nuestro corazón, hay enojos en nuestra vida, tal vez hay broncas, tal vez nuestra boca llena de basura, de chisme, de murmuración, de críticas, de burlas, de divisiones, de contienda, de palabras deshonestas. Tales frutos obviamente vienen de un corazón que no ha pasado todavía por ese conocer el amor de Dios. Porque cuando conozco el amor de Dios, cuando conozco a Cristo Jesús, mi Señor y ahora mi Salvador, mi lenguaje cambia. ¿A cuánto le ha cambiado el lenguaje? ¿A cuánto le ha costado cambiar el lenguaje? Por favor, si ha costado. No salían de la boca, pero quedaban acá. Y te las cantaba de todas maneras. Quédate tranquilo. Con la mirada te decía. Te llevaba al cielo y al infierno en un segundo. Pero cuando vino Cristo Jesús al corazón, lloraba por eso. Decía, Señor, ya mi boca o mi bocota no puede decir tantas barbaridades. Y lo que no lo dice ni lo pienso. Y de repente lees la Biblia y te enteraste de que Dios conoce tus pensamientos antes de que vos lo largues. Estamos en problemas. ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambiar toda esa realidad? Mi conexión con Dios, mi conexión con Cristo Jesús, mi conexión con el Espíritu de Dios hace que la simiente, la semilla, Dios mismo en persona, comience a regar mis raíces con otros nutrientes, con otra cosa. Sí, hermanos, hoy es un buen día para tener un encuentro con el dador de la vida, ¿sí o no? Dejemos de sembrar para la carne porque lo único que vamos a cosechar es corrupción y no santificación. Así que lo primero que voy a mencionar, que siembres para el espíritu, para tu espíritu. Que siembres para tu espíritu. Busca sembrar para tu espíritu y lo que vas a cosechar, lo que vas a cegar es vida eterna. Claro que sí, una vida que comienza acá, pero que seguirá en la eternidad de Dios. Colosenses 1, versículo 10. Dice de esta manera: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo está escribiendo a esta iglesia de Colosas y les dice en este primer capítulo, para que anden como es digno de Dios, del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Hermanos, si falta el temor de Dios en nuestros corazones, andamos como que ni siquiera conocemos al que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Pero todavía lo que a veces me parece un poco más llamativo es que luego de haber aprendido este lenguaje, no el lenguaje evangélico, sino un lenguaje sin insultos, un lenguaje que siembra expectativas de cariño, de crecimiento, expectativas de que te vaya bien y que prosperes en lo que arrancaste. ¿Sí? Y te dice, fíjate bien, que no vaya a hacer cosas que algo no esté bien, fíjate ahí, dale para adelante. De repente los escucho hablar con un lenguaje más grosero que el que tenían antes. Y van a la iglesia. Así que ahí estamos poniendo para lavarlo con lavandina el próximo domingo ahora. Hablo de eso. Hablo de que no se puede desde afuera. No hay nada que se te pueda imponer para que algo sea diferente. Pero cuando mi vida está en Cristo Jesús, cuando mi vida le pertenece a Dios, desde adentro brota algo nuevo, que no es esfuerzo, no es transpiración, no, es Dios conmigo ayudándome a que me levante en todo esto. Dios no puede ser burlado. ¿Cuántos saben eso? No podemos escondernos de Él jamás. Por más que quieras, tu vida queda al descubierto completamente. Y San Marcos capítulo 4 versículo 22 dice de esta manera: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Este texto me ha puesto en evidencia un montón de veces. ¿Sí o no? Un montón de veces nos pone en evidencia. Todo lo que vos crees que nadie te ve, Dios te dice, te voy a deschavar. Uy, Señor. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y viste que no te explica mucho Él. Viste que no te dice cómo te va a deschavar. Pero pasa el tiempo y decime hermana Anita, si no es así. De repente pasa el tiempo y venimos acá adelante. Acá adelante. Y nos deschavamos solos. Y le contamos a los hermanos, yo era un cochino. Pensaba como cochino, tenía una vida de cochino. Pero la semana pasada tuve un encuentro con Dios. Y Él cambió mi corazón, cambió mi cabeza. Y vengo a decirle que Dios me transformó. Así que mirá la manera como Dios hace que nos deschavemos solos. A veces pensamos de que Dios nos va a poner en ridículo. Jamás. Ese no es Dios. Jamás Dios te pondrá en ridículo. Porque no puede ser alguien que te ame, que de repente te haga la zancadilla, ¿sí o no? Así que te deja solito nomás. Y como que corre y el lazo tiene 13 brazas, nada más. Cuando llega al final, te volvés solito. Ese es el amor de Dios. Dios quiere y espera que vos y yo seamos de gran provecho y de gran bendición en nuestra vida. Los brazos de Jesucristo están abiertos a todos aquellos que quieran venir a su encuentro. Esa fue la prédica de Juan el Bautista, justo antes de bautizarlo al Señor Jesús. Dice que todos iban a Juan y él predicaba un mensaje bien áspero, bien duro, como la vida de él. Y le decía, arrepiéntanse. Entre otras cosas le decía, arrepiéntanse. Y el versículo 8 del capítulo 3 dice, tengan frutos dignos de arrepentimiento. Que tu vida revele en lo exterior lo que está adentro.
en el interior del corazón. Esto significa que tu vida, que todo lo que hagas, todo lo que toques y donde estés, revele que dentro de tu corazón hay algo diferente, que se llama Cristo Jesús, el Señor y el Salvador de mi vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Frutos que no avergüencen el nombre del Señor Jesucristo, sino que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Y el segundo y último tema que quiero tratar es temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Proverbios capítulo 31 y prácticamente al final, el versículo 30, al final, si bien está hablando de una señora, de una mujer tan especial, yo quiero mencionarlo esto para todos nosotros. Proverbios 31, 30. La persona que es temerosa de Dios, esa será alabada. La persona que es temerosa de Dios, esa persona será alabada. ¿Qué significa ser alabada? Alguien está diciendo, esa persona es increíble. Esa persona antes no podía ni hablar con él. Era peor que chocarte descalzo con la pata a la cama. Peor. Pero hoy tratar con él es un dulce. Es una persona genial. Es una persona agradable. Antes, Señor, lo que era ese muchacho, ¿no? ¿Se acuerda? Dice que será como árbol plantado en las corrientes de agua viva, y que esas aguas vivas no son otra cosa que el Espíritu de Dios en nosotros. En su vida se hallan frutos de abundancia, su corazón está saciado de todo bien, y mire el resultado: sus consejos serán sabios, sus palabras serán como medicina, y su boca será llena de gratitud y además adoración. Gratitud y adoración. Domingo pasado Cledia les hablaba de la gratitud, ¿verdad? Gratitud y adoración. Reconocimiento de la existencia de un Dios que lo cambia todo. La persona que teme a Dios y lo ama no puede estar ociosa y sin frutos. Tratamos de pensar en esta palabra ociosa. ¿Qué significa para usted ociosa? No hay traducción, ¿no es cierto? Es un haragán, es un fiaca, es alguien que teniéndolo todo no da nada. Ocioso es alguien que fue preparado para ser útil, pero decidió no serlo. Dice que la culpa no es de él, es de otro. En muchos casos dice que la culpa la tiene el papá, la mamá, el primer patrón que tuvo porque lo explotó. Y así vamos avanzando. Por eso que no trabajo nunca más en la vida. Ociosos. La ociosidad es una enfermedad. El elegir no dar frutos es una lástima. Ella saca lo mejor, hermanos, de del corazón cada día, aquello que realmente es agradable al Señor. Siembra para su espíritu vida eterna, porque vas a cosechar en tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu, vas a cosechar un montón de cosas. Y quiero cerrar simplemente con preguntas. Usted podrá anotarlas o retenerlas. Y la primera pregunta es: ¿cómo está tu vida en cuanto a frutos? ¿Estoy dando fruto de mi vida en Cristo Jesús? ¿Ofrezco paz en medio de las tormentas? ¿Las palabras que suelto son dulces que aplacan la ira? ¿Tus conversaciones edifican a los que escuchan? ¿Te cuidas de tropezar y hacer tropezar a otros? ¿Cuidamos nuestra boca de mentir o de engañar? ¿Hacer justicia y misericordia al que es pobre o afligido? ¿Tu corazón está libre de falta de perdón? ¿Estás guardando tu corazón de cosas malas como el engaño, la hipocresía, la amargura, el rencor, etcétera, etcétera, etcétera? Preguntas. Dios nos ve caminar cada día. Nada se esconde de su mirada. Y cuando Dios te mira, no mira para juzgarte,
Entiéndalo, por favor. Dios no mira para juzgarte. Dios no mira cuánto te falta, sino lo que Él mira es cuánto puedo ayudarte si me dejas. ¿Cuánto podría ayudarte si me lo permitís? ¿Cuánto? ¿Y cuánto te gustaría que te ayuden y dejarte ayudar? Santiago capítulo 4, verso 17. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado pecado. Es fuerte, es fuerte. Porque todos nosotros fuimos creados y formados y planeados por Dios para cosas maravillosas. Y 1 de Juan capítulo 3 versículo 9 dice, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es una persona que ha nacido en Cristo Jesús. Nuestra vida refleja claramente en donde yo estoy. Todo tu exterior, todo lo que toques, todo lo que hagas, todo lo que decís y hablas, habla de tu relación con Dios o de no. Busquemos dar frutos, mucho fruto, a los ojos de esta sociedad que está pobre, está en una situación calamitosa, donde nada tiene sentido de lo que está ocurriendo. Y lo único que Dios está diciendo, mírenme a mí, acérquense, estoy aquí, quiero ayudarte. Tu vida será la respuesta de mucha gente. Y acá estamos, hermanos, cuando hacemos lo que es incorrecto, aún sabiendo lo que estoy haciendo, no solo dañamos a una o a más personas, sino que todo nuestro alrededor está complicado. Y algo más, o al menos dos cosas que quiero mencionar. Una, cuando no se hace lo que es correcto, la primera cosa es avergonzamos el Evangelio de Jesucristo. Y quizás lo segundo, y un poco más fuerte todavía, pisoteamos la sangre de Cristo Jesús. La tenemos en menos. Creemos que la cruz es, bueno, Dios lo hizo, pero ¿y qué? Y tenemos en poco estima y poco valor todo lo que Dios te ama y te seguirá amando, claro que sí. Pero una de las cosas que Dios quiere es que tu vida sea fructífera, que a tu vida le vaya bien y que haya abundancia de bien en todo lo que hagas y en lo que emprendas. Y mucha gente pueda sentirse feliz, bendecida por dar, por recibir de tu parte. El caso es que Dios ha puesto tanto en nosotros que cuando nos negamos a hacerlo o a darlo, sea tiempo, dinero, una capacidad o yo qué sé, una habilidad, pero tal vez tener paz, amor, ser alguien que en medio de toda clase de necesidad tiene gozo, no es alegría. La situación a veces no amerita la alegría, pero el gozo habla de una conexión espiritual con Dios. Y aún en medio de toda calamidad, yo tengo serenidad porque Él está conmigo. Y tengo fe, y tengo mansedumbre, y tengo templanza. Ninguna y por ninguna de esas cosas tenés que hacer algo, porque solo Dios te las da cuando te conectas con Él. Él te ama. Él te ama y te creó con un propósito. Que no lo entiendas o no quieras entenderlo, será tu responsabilidad de dar cuenta un día. Algunos de nosotros no queremos ser parte de un equipo, porque ser parte de un equipo es que Dios va a usar a alguien para lijarte o para jorobarte, como quieras. Y preferimos renunciar y nos quedamos solos como los hongos en el monte. Y decimos que estamos bien.
solos, sin conexión con nadie, sin dar frutos, sin bendecir a nadie, no es vida. Hoy Dios nos llama a que despertemos, que como iglesia nos conectemos con la ciudad, con el vecindario, que nos conectemos con la necesidad. Él va a ser tu proveedor, pero vos tenés que ser el dador. Él va a ser tu proveedor. Tendrás que experimentar cuánto Él está dispuesto a darte. Te vas a sorprender, te vas a sorprender. Realmente te vas a sorprender, porque fuiste creado para dar fruto, mucho fruto. Y San Juan 15 dice, y ese fruto debe permanecer.